A ver, pensemos en esto. ¿Qué es lo que de verdad causa una hambruna? ¿Es tan simple como que no hay comida? ¿O es que el sistema falla? Hoy vamos a meternos de lleno en una perspectiva que, la verdad, desafía mucho de lo que damos por sentado sobre algunas de las peores tragedias de la historia. Ok, ¿cuál es la hoja de ruta? Primero vamos a ver la idea más común. Después vamos a poner cara a cara dos teorías que chocan, la del derecho contra la de la escasez. Luego les presento un concepto nuevo que intenta unir esas dos ideas. Y con eso en mente nos vamos a meter en un caso súper polémico, la hambruna soviética. Y al final cerramos con la pregunta clave, ¿por qué nos importa todo esto hoy? ¿Listo? Empecemos por el principio. La idea que casi todo el mundo tiene sobre las hambrunas. Y aquí está el meollo del asunto, la pregunta que lo cambia todo. A ver, ¿una hambruna es simplemente que no hay comida o es algo más complicado? ¿Algo que tiene que ver con no tener el dinero para comprar la comida que sí existe? La respuesta que se dé a esta pregunta lo cambia todo. Bueno, este dilema no es menor. De hecho, está en el corazón de un debate entre dos pesos pesados, dos ganadores del premio Nobel, nada menos. Y sus ideas son básicamente dos formas totalmente opuestas de ver por qué ocurren las hambrunas. Por un lado, tenemos a Amartya Sen y su teoría de la falla de derecho de acceso. ¿Qué dice Sen? Que la gente no se muere de hambre porque falte comida en el país, sino porque ellos, individualmente, pierden la capacidad de conseguirla. O sea, es un problema de acceso, de poder de compra. Y en la otra esquina está Norman Borlaug, el famosísimo padre de la Revolución Verde. Para él, la cosa es mucho más directa. La hambruna pasa cuando, por una mala cosecha o un desastre, simplemente no hay suficiente comida para todos. Punto. Para entender bien a Sen, hay que entender este concepto clave, el derecho de intercambio. Ojo, no es un derecho legal. Es más bien la capacidad económica que tiene una persona para cambiar lo que tiene, su trabajo, sus bienes, por comida en el mercado. La catástrofe, la hambruna, llega cuando eso que uno tiene de repente no vale nada, o la comida se vuelve carísima. Ahí se rompe el intercambio. Y esta frase de Borlaug es que lo resume todo, ¿no? Para él la cosa es clara. Antes de hablar de mercados o de distribución, lo primero es lo primero. Producir comida. Sin una agricultura fuerte, no hay paz, no hay estabilidad. El campo es, literalmente, la primera línea de defensa. Ok, tenemos estas dos grandes teorías. Son potentes, sin duda. Pero, ¿y si a las dos se les estuviera escapando algo, una pieza clave del rompecabezas? Bueno, aquí es donde entra en escena el historiador Mark B. Tauger, con una idea nueva que intenta ir un paso más allá. Y aquí está el pero que Tauger le encuentra a la teoría de Sen. A ver, la idea de Sen es genial para explicar qué le pasa a un obrero en la ciudad o a un artesano, gente que tiene que comprar su comida. Pero, ¿y el campesino, la persona que produce la comida? Su acceso al alimento no depende tanto del mercado, sino de su relación directa con la naturaleza. Entonces, Tauger propone esto, el derecho de entorno-producción. La idea es que para un agricultor, la falla de derecho no es económica, es ecológica. Ocurre cuando la naturaleza misma, una sequía, una plaga, una enfermedad en los cultivos, le quita la capacidad de producir. El desastre natural deja de ser un factor de fondo y se convierte en la causa directa y brutal de la crisis. Y esto no es una idea sacada de la manga. Se presentó formalmente en este artículo académico. Lo que Tauger argumentó ahí es que se necesita un nuevo lente, una nueva herramienta para entender que los desastres naturales no son solo mala suerte, sino la causa principal de la hambruna para la gente que vive de la tierra. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo funciona todo esto en la práctica. Y para eso nos vamos a meter con un caso de estudio complejo, polémico como pocos, la gran hambruna soviética. La visión que más se conoce, sobre todo en Occidente, es que esta hambruna no fue un desastre natural. Fue algo provocado, un acto deliberado. Se le conoce como el Holodomor, y la interpretación es que fue un genocidio diseñado para quebrar la resistencia de los campesinos, especialmente en Ucrania. Pero aquí es donde Tauger entra y desafía esta narrativa de frente. Él argumenta que esta interpretación se basa en análisis que, según sus palabras,
tienden a recalentar afirmaciones antiguas y a menudo desacreditadas. Es una afirmación fuertísima, ¿no? Y nos obliga a mirar los datos con otros ojos. Y todo el debate, el corazón de la discusión, se reduce a una sola pregunta. ¿Qué tan grande fue la cosecha de grano de 1932? Porque claro, la idea de una hambruna provocada parte de la base de que sí había comida, pero que el gobierno la quitó. Entonces saber si de verdad hubo o no una escasez es fundamental. Y aquí es donde el trabajo de archivo de Tauger es clave, porque él se encuentra con dos tipos de datos totalmente distintos. Por un lado, las cifras oficiales soviéticas, pero Tauger dice, ojo, que estos números eran proyecciones, estimaciones hechas antes de cosechar. Y por otro lado, él desentierra los informes anuales de los kolhos, las granjas colectivas, y esto es otra cosa. Son datos de más de 77,000 granjas que registraban lo que de verdad se cosechó, lo que llegó al granero. Y la diferencia es brutal. La cifra oficial hablaba de unos 69 millones de toneladas, pero el análisis de Tauger, basado en los informes de las granjas, arroja una cifra mucho, mucho menor, alrededor de 50 millones de toneladas. No es un error de cálculo, es un agujero gigantesco, una diferencia que apunta a una escasez de comida muy real. Entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde sale ese déficit tan enorme? Bueno, aquí es donde la teoría de Tauger encaja. Su investigación saca a la luz lo que fue básicamente una tormenta perfecta de desastres naturales. Hablamos de epidemias de enfermedades en los cultivos, plagas de roedores por todos lados, sequía, la tierra agotada. Fue un verdadero colapso ecológico que simplemente destruyó la cosecha. Y de nuevo, esta evidencia no está flotando en el aire. Se publicó en esta revista académica con revisión de pares. El argumento central es que las políticas del gobierno, que sin duda fueron muy duras, se aplicaron en un contexto de una cosecha que ya era un desastre. Y que si no se toma en cuenta el factor ambiental, simplemente no se entiende la causa principal de la tragedia. Y con todo esto, llegamos a la parte final. Porque uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué importa tanto este debate histórico? La respuesta es simple, porque la forma en que entendemos el pasado define directamente lo que hacemos en el presente. Pensemos en las implicaciones. La causa que le atribuimos a una hambruna histórica lo cambia todo. Cambia cómo se escribe la historia, a quién se le asigna la culpa. Y, lo más crucial, cambia las estrategias para prevenir que vuelva a pasar. ¿Dónde ponemos el foco? ¿En regular los mercados, como diría Sen? ¿O en invertir en agricultura, en resistencia al cambio climático, como dirían Borlaug y Tauger? Son caminos muy distintos. Al final, la lección más importante quizás no sea elegir una teoría y descartar la otra, es reconocer que la realidad es compleja. Tener un diagnóstico correcto es el primer paso para encontrar una solución real. No es lo mismo luchar contra un colapso del mercado que contra un colapso ecológico. Entender esa diferencia es literalmente vital. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para pensar. Cuando estalla un desastre de este tipo, ¿qué es lo más urgente? ¿Entregar comida ya mismo? ¿O ponernos a reparar los sistemas, sean de mercado o de producción, que fallaron? La respuesta fácil es ambas cosas, claro. Pero encontrar el equilibrio justo entre la urgencia de la hora y la necesidad del mañana, bueno, ese sigue siendo uno de los mayores desafíos que existen.